trastorno por déficit de atención. Hay puntos que se pueden tocar de una manera muy profundizada, no es la finalidad de la plática. La finalidad de la plática es quitar esos sesgos que se tienen con respecto a este trastorno. Puede haber diferencias de opiniones, las voy a respetar, sin embargo, pues la finalidad, como ya lo comenté, es más que nada el poderla difundir y que de esto pues busquemos el que esta información se pueda propagar y a su vez quitemos el estigma que hay con la cuestión del trastorno por déficit de atención. Muy bien. Para empezar, quiero decirles que el servidor también tiene trastorno por déficit de atención. Entonces, cogemos de la misma parte de por ahí. Y no solamente tengo el trastorno, por ejemplo, otros trastornos más que no me quiero evidenciar para que no me vayan a estigmatizar. Sin embargo, creo que es una parte de las personas que tenemos este tipo de trastornos. De hecho, lo desconocido cuando estaba en el Hospital Infantil de México, donde hice mi subespecialidad en neurología pediátrica. De los 6 que estábamos, 6 teníamos trastorno por déficit de atención. Unos con mayores comorbilidades que otros, y unos con mayor impacto en su calidad de vida, ¿no? Entonces, de alguna manera, no quiero decir que esto te marca, no simplemente quiero decir que hay otras estrategias o herramientas que te permiten salir a la vida y enfrentarlo de la mejor manera, ¿no? Vamos a empezar. Uno de los mitos que se ha venido dando es que realmente existe el trastorno por déficit de atención. En algunas otras pláticas, cuando damos este tipo de pláticas, les pido que levanten la mano quien pues de alguna manera considera que existe o no existe. Esto ya lo vamos a omitir porque de alguna manera las gentes que estamos involucradas estamos conscientes de que sí existe. Entonces lo que vamos a hacer es un poquito de desglose histórico. Déjenme decirles que Alexander Grissom, desde el siglo XVIII, ya nació en el siglo XVII, XIX, ya hacían comentarios sobre este tipo de disfunción neurológica asociada a lo que viene siendo el trastorno por déficit de atención, pero predominio atento. Para 1901, es una primera descripción del Dr. Stevie sobre 43 niños que tenían ciertos comportamientos o conductas asociadas a lo que viene siendo ahora ya el trastorno por déficit de atención. Pero para 1968 ya se incluye en el Manual de Diagnóstico Estadístico de Enfermedades y Trastornos Mentales del DSM, que muchos de aquí ya están vinculados con él, ¿no? Y en aquella ocasión se llamaba reacción hipercinética mínima, ¿no? Bien. Mucha gente dice que el trastorno por déficit de atención no es una enfermedad. Ya sabemos que este tipo de... Para empezar, yo siempre les digo, algo que me gusta definir con mucha probabilidad es que es un trastorno. Si ustedes se ponen a buscar, no hay una descripción o una definición bien estructurada, la verdad es que no la hay. Y yo la concluyo de la siguiente manera: un trastorno es toda aquella condición que le afecta al individuo en 3 componentes importantes. En su crecimiento, ¿sí? Hay trastornos óseos, los niños que tienen alguna displasia ósea. En su desarrollo, ¿sí? Que es donde está involucrado lo que viene siendo el trastorno por déficit de atención, y en su vida de relación. Es decir, aquella persona que tiene un trastorno alimentario, pues le afecta, ¿verdad? Le afecta a su crecimiento, su desarrollo, ya sea anorexia, bulimia, etcétera, ¿no? Por poner un ejemplo, aquel que tiene un trastorno de conducta le afecta a su vida de relación, tiene dificultades dentro de los diferentes ámbitos donde se pueda desenvolver, llámese familia, llámese escuela. Y el trastorno por déficit de atención es uno de los trastornos neuropsiquiátricos más frecuentes. De hecho, es de los que más vemos en la consulta de neurología y de psiquiatría. Esto no se les olvide que es un problema de tipo neurobioquímico. Ayer me decía un señor: es que doctor, nosotros venimos porque ya vimos que le genera una disfuncionalidad. Ya el niño ya se golpeó, ya se cayó, ya esto, ya el otro. Ya nos platicaron en la guardería que por favor lo apoyemos, etcétera, ¿no? En pocas palabras, ya no podemos con él, ¿no? Sin embargo, cabe mencionar que decía: es que yo no quiero darle medicamento, ¿no? Estás en todo tu derecho. Yo te respeto y te apoyo. Sin embargo, no nos olvidemos que es un problema neurobioquímico en donde 3 neurotransmisores están alterados: la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Cada una tiene sus diferentes funciones, ¿no? Y una de las características que tiene este trastorno pues es la persistencia, inatención y o hiperactividad e impulsividad, ¿no?
Otro detalle que es importante recalcar en la cuestión del trastorno como tal y que tiene la alteración neurobioquímica es que es heredable, ¿sí? Que es un detalle muy particular. Le decía ayer al señor, oiga, y usted pues es que yo lo platiqué con mi mamá y comentaba que yo tenía los mismos patrones y las mismas características, pero ¿qué cree? Educaban diferente, educaban a la antigua. Entonces mi papá viajaba mucho y como viajaba mucho, a donde me llevaba a un parque, entonces me empleaba mucho actividad física. Bueno, pues aquellos eran otros tiempos. Aquel tiempo sí podía salir a jugar a la pelota, a las escondidillas, a las traes, a lo que ustedes quieran en la calle. Díganme hoy en día, ¿en qué lugares pueden hacer esto? Los niños ya viven refugiados en su casa y las vinculaciones que llegan a tener es por el Xbox o por todo ese tipo de juegos que la verdad sabemos que no somos muy partidarios, ¿no? Siguiente. Comentaban, oigan, al igual que el autismo, oiga, el TDA es que es una epidemia. En donde quiera ya todo el mundo habla del TDA y el TDA, el TDA. ¡Qué bueno! ¿Sí? ¡Qué bueno! Desgraciadamente hay buena información y hay mala información. Estos foros nos permiten, como comentamos, aclarar este tipo de información. Miren, hay literatura que dice que va desde el 3% hasta el 7%, incluso alguna literatura hasta el 9%, dependiendo de dónde la leamos, ¿no? Y aparte del país que se hable. Sin embargo, se considera que entre un 5 y un 7% afecta la edad pediátrica y esta sigue siendo persistente entre un 3.4% en la edad adulta. En Latinoamérica, de acuerdo al Consenso Latinoamericano sobre el trastorno por déficit de atención, se considera que hay alrededor de 36 millones quien lo padecemos, ¿sale? En México se tiene aproximadamente que hay 33 millones de niños que tienen algún trastorno neuropsiquiátrico. De ellos, hay 33 millones y solamente el 15% llega a tener un trastorno neuropsiquiátrico. De ellos, 2.7 millones tienen trastorno por déficit de atención, es decir, más o menos tenemos alrededor de un 5.9% en menores de 14 años. ¿A qué se debe o a qué se comenta que este tipo de trastornos consideran que es una epidemia o incluso hasta una moda, ¿no? Llegan a decir, es que es una moda. Pues se debe a que principalmente hay más información, hay más especialistas vinculados, hay mayor difusión de la información. Si ustedes se dan cuenta, ya todo es doctor Google. Oye, que me duele la muela, doctor Google. Me duele la muela y me duele tal pieza dental, ya te pone, puede deberse a que tengas una mala masticación, puede deberse a que tengas una caries, puede deberse a que tengas una gingivitis. Y uno le busca y ya cuando llegan con nosotros, como el paciente que le decía, él ya traía el diagnóstico, él ya había leído, ya había llegado, o sea, él ya tenía la información. ¿Qué quiere decir? Que con estos medios de difusión, principalmente los electrónicos, ya cualquiera puede investigar sobre esta información. El único detalle es buscar en los lugares adecuados, porque así como hay muy buena, pues también hay muy mala, ¿no? Y esto también es que hay mejores pruebas diagnósticas, ¿no? Aunque sabemos que el trastorno por déficit de atención, lo vamos a abordar más adelante, tiene que ver con una característica clínica, pues bueno, de alguna manera ya existen ciertas pruebas que nos permiten o nos orientan más sobre este tipo de padecimientos, ¿no? Esta es una tabla del 2010, nada más para que ustedes se den un margen o una idea en relación a la epidemiología con respecto al trastorno por déficit de atención. Siguiente, por favor. Aquí me decían, el trastorno por déficit de atención es exclusivo en niños. No lo vemos tanto en niñas, no. Sabemos perfectamente que hay una relación 1 a 1, un niño o una niña. Nada más que en el varón predomina el hiperactivo impulsivo, que es el que te genera mayor disfunción. ¿Sí? Es el que la maestra ya le puso el hincapié a los papás de que lo tienen que llevar porque genera disfunción dentro de lo que viene siendo la aula, ¿no? ¿Por qué? Porque ya distrae a los niños. Y siempre dicen esto, es muy característico. Y esto se lo decían a mi papá y no lo digo con presunción. Simplemente lo digo para que vean las partes buenas que tiene un niño con TDA. Es muy bueno, es muy inteligente, tiene capacidad de liderazgo, pero ¿qué cree? Me hace un reverendo relajo en el salón. Entonces lo tengo que mantener ocupado. ¿Qué me hacían a mí? Oye, Gesen, ven, por favor, borra el pizarrón. Ya me tenían borrando y luego me sudan las manos. Entonces, pues imagínense cómo terminaban mis manos, ¿no? Y me decía la maestra muy amablemente que la verdad es que encontrarme ese tipo de maestro le agradezco mucho la vida, porque lejos de estigmatizarme, me ayudaron a crecer. Y me ponía con otra niña que se llama Maguito, y la verdad es que la niña, al paso de los años y con el conocimiento, pues me di cuenta que tenía una discapacidad intelectual. Entonces, pues le ayudaba a lo que tal vez no entendía en su momento, ¿no? Si estábamos leyendo, pues le ayudaba a concluir sus labores. Entonces, pues yo me sentía útil, me sentía muy bien, ¿no? Me levantaba en ese momento, pues aparte de que mi ego, pues me hacía útil, me hacía sentir muy bien. Entonces,
esos son los niños, o por eso es que en los niños se denota más. En cambio, en las niñas predomina más el tipo inatento, en donde se distrae, ¿no? Entonces, realmente la estadística la directa va relacionada en 1 a 1, aunque se considera que puede haber de 4 niños por una niña o de 3 niños por una niña, pero tiene que ver con estas características, el grado de disfunción. Ok, dice la gente, no, es que el TDA no se hereda. No tengo nada de culpabilidad. Pues yo era así, no, ya sabemos que del 75 al 80% del TDA se hereda. Se han buscado diferentes genes. Sin embargo, los receptores, uno de los receptores que más se ha buscado por ahí es el receptor, el DR4, que tiene que ver con la dopamina, que es el que más se ha estudiado. Y se han investigado un sinfín de cromosomas. Sin embargo, no hemos podido encontrar cuál es el que se encuentra alterado. No sabemos aquí en el proceso neurobioquímico si el neurotransmisor tiene dificultad en la producción, si el neurotransmisor se queda en el medio camino o quien lo recibe no lo recibe de manera adecuada, que es donde actúan realmente los fármacos, ¿verdad? Principalmente. Y tampoco se ha podido, con esta relación que había varón-mujer, no se ha podido determinar si el cromosoma X tiene alguna vinculación directa. No hemos podido tenerlo tajantemente, ¿no? Siguiente, por favor. Ok. Mucha gente dice, oiga, no, lo que pasa es que tú no lo educas. El TDA se debe principalmente a que tú no tienes una adecuada estructura en el proceso de límites, de fenómenos de autocontrol, ¿no? Eres muy permisivo como papá, le das la oportunidad de que él haga lo que se le antoja. Ya sabemos que no. Pero indiscutiblemente el ambiente familiar es un factor que de alguna manera lo potencializa, y lo puede potencializar a lo bueno o a lo malo. No es por espantar, pero sabemos perfectamente que los pacientes adolescentes con trastorno por déficit de atención llegan a tener embarazo adolescente a etapas muy tempranas, ingesta de sustancias ilegales a etapas muy tempranas, abandonos escolares, saben que pueden más de un 70 a un 80% llega a perder un año del ciclo escolar por una u otra razón. Son inestables en las cuestiones de tipo laborales, eso también, y son inestables en las cuestiones de tipo sentimentales, o somos, dijo la viejita, somos inestables en la cuestión de tipo sentimental. ¿Por qué? Nadie nos aguanta. Y no es que no nos aguante, simplemente que nuestra estructura no está bien establecida, ¿no? Bajo este contexto. Entonces, es muy importante aquí, y se hago mucho el hincapié, que hay leyes básicas de la vida. Hay leyes básicas de la vida. Una ley básica de la vida es que si yo tiro, tengo que recoger. Eso hace que, ¿qué? Pues que tenga una buena dinámica. Si yo derramo, limpio. ¿No? Si yo ensucio, pues tengo que limpiar. Si yo desorganizo, organizo. Y esas leyes hacen que todo nuestro sistema social se mantenga. ¿Sí? Y lo vemos a veces, y es que no quiero ir allá, se me ocurre, al escritorio de Pedrito, porque pues Pedrito tiene un caos. Él es el único que sabe cómo encontrar el expediente. Es el único, porque de ahí quien vaya, no sabemos. Entonces hay reglas básicas que permiten la funcionalidad. Y esas reglas básicas nosotros como papás o figuras jerárquicas estamos obligados. Pero no aparte de eso, esto es un contexto, es disciplina, respeto, autoestima, honestidad, que son partes muy importantes que le permiten al individuo desarrollarse de manera adecuada en cualquier etapa de la vida. Y que no nos olvidemos que los primeros 4 a 6 años es donde se tienen que inculcar. Es donde las figuras jerárquicas, a su vez como el amor, la tolerancia, la paciencia para el proceso educativo deben de estar implícitos. Si lejos de, no digo que los alabemos ni los saludemos, no, a lo que voy es que reconozcamos. Yo siempre les digo, en los niños con estas características y otras más, no hay triunfo pequeño, ¿sale? Hay que saber reconocerlo y apoyarlo, pero no es obligado que lo recompensemos, y menos con cuestiones de tipo material. Ya el área psicológica y los demás pues, son más expertos en esta área, pero sí quise hacer el comentario. ¿El trastorno por déficit de atención es solamente hiperactivo? No, ya sabemos que no. Ya sabemos que tenemos diferentes subtipos. Tenemos el que tiene una predominancia de inatención, el que se distrae, el que comete errores, el que extravía objetos. Déjenme decirles que su servidor ayer salió del hospital, ya tenía la plática a todo dar, fui, revisé unas cosas pues fuera de la ciudad, y ¿qué creen? Se le olvidó la memoria en la computadora. Entonces su servilleta tuvo que perder 20 minutos en regresar y volver a tomar la memoria y demás. Aunque ya la tenía guardada en otro lado, pues traía ciertas información que para el día de hoy tenía que ser útil. Entonces me tuve que regresar, ¿no? Y así tengo otros amigos, no voy a decir nombres porque aquí está un doctor, neurólogos, y los pueden conocer y no los quiero quemar. Pero ha habido gente que ha dejado a su niña en la escuela. Tengo un cuate muy particular que estimo y quiero mucho,
Y me dice, es que ya van 3 veces que me compro lentes y se me quedan arriba del cofre. O sea, en el toldo, voy a abrir el carro, dejo los lentes, me meto y cuando recuerdo, pues ya no hay lentes. A mí me pasó exactamente lo mismo hace 2 días, entonces no lo critico, al contrario, lo entiendo. También tenemos el impulsivo hiperactivo y tenemos el mixto. Cabe mencionar que las estadísticas son las siguientes. Del predominantemente inatento es un 25%, del hiperactivo impulsivo es un 15% y del mixto es un 60%. Es decir, el que más predomina es el mixto. Cabe mencionar que hoy en día ya tenemos ciertas evaluaciones o ciertos tests que nos permiten orientarnos del mixto cuál es el que más predomina, si predomina más el hiperactivo impulsivo y es poco el inatento, o si predomina más el hiperactivo que el impulsivo que el inatento, o así. Eso ya es lo nuevo que ya tenemos que nos puede apoyar para darle una mejor terapéutica. Muy bien, todo el mundo dice, ¿es que el TDA se cura en la adultez? Pues ya vimos que no, tiene una persistencia casi de un 3.4%. ¿Qué es lo que sucede en la adultez? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que disminuye la hiperactividad y la impulsividad. ¿Pero qué creen? Se incrementa la inatención. Ahí dijeron, sí, ya ven que no me equivoco, todo lo que estoy diciendo es verdad. Bueno, entonces miren, ¿qué es lo que quiere decir? Más del 65% persiste con los síntomas, pero como les comento, disminuye hiperactividad e impulsividad, se los dice su servidor, e incrementa inatención. Entonces es un dato muy importante. ¿Cuál es el detalle? Ya hablar de TDA en el adulto no es un área que yo domine, puesto que su servidor es neurólogo pediatra, pero como ya les platiqué, cojeo de la misma pata, pues indiscutiblemente te genera mucho caos. Y yo veía cuando estudiábamos, mis compañeros estudiaban en 2-3 horas, y yo empezaba a las 4 de la tarde y terminaba a las 4 de la mañana. Y me ponía a hacer, y que ponía la música, y que ahorita estudio 5 minutitos, deja subo al baño, ay, tengo hambre, voy por los tacos, regreso, ya me hablaron, y se me olvidó pagar, ya. Entonces venía terminando 4 de la mañana, y decía, ¿pero qué? ¿Por qué? O sea, necesito ¿qué? Estructurarme, necesito de alguna manera disciplinarme. Entonces, pues uno empieza a hacer sus mecanismos de autocontrol, ¿no? Empieza uno a estructurarse y entonces ya no. Oye, que el celular lo apago. Que la música, pues me gusta a mí estudiar con música, no me generaba inatención, al contrario, me gustaba la música, más ganas le hacía. Y me empecé a autoescuchar, que ese era un detalle muy importante. Es decir, yo me di cuenta que mi estrategia para poder estudiar, yo tenía que leer en voz alta, porque eso me retroalimentaba. Y me trataba yo a sí mismo de explicar lo que venía leyendo, porque me pasaba que leía 2 o 3 páginas, y cuando terminaba, caray, ¿qué leí? No leí nada. Y tuve que empezar también a ver estructuras en ideas principales. Ya no me entretengo. Y eso lo llevo ya yo hoy en día en mi vida. Trato de ser práctico y conciso. No le busco, ¿sale? ¿Esto qué quiere o a qué quiero llegar? Pues es que te genera comorbilidades. Ansiedad, depresión, una muy frecuente, ya lo sabemos. El trastorno oposicionista desafiante, que ya en la etapa adulta genera mucha dificultad, incluso hasta con la sociedad, tener problemas ahí. La ingesta de sustancias ilegales o algún otro tipo de sustancias o vicios, llámese el juego, que nos gusta la adrenalina, ¿sí? Los juegos de azar, el alcohol, la droga, por poner un ejemplo, ¿no? Y hay otros trastornos. ¿El TDA solamente lo tiene que ver el psicólogo? Pues ya sabemos que no, ¿verdad? Que el TDA es un trastorno que es multidisciplinario. Todos estamos involucrados. Y estamos involucrados desde casa, desde escuela, desde el psicólogo, desde el maestro de educación física, desde el maestro de natación, si va a la iglesia, pues el padre, etc. Es decir, toda la sociedad debemos de estar involucrados. Y no solamente con este trastorno, con todos, ¿no? Sin embargo, pues este es el objetivo, el difundir la información, ¿no? Algunos de ellos tienen diferentes campos de acción. Nosotros que estamos en el área médica, yo les digo, abrimos la puerta para que se pueda dar el flujo de todo el resto de información, pero sabemos que hay diferentes terapias, de todo tipo. Está la arteterapia, está la terapia conductivo-conductual, está la terapia psicoeducativa, está el maestro de apoyo que le da estrategias para poder establecer estructuras de la lectura, de la escritura, porque pues somos caóticos, nada más nosotros nos entendemos, ¿sale? En ese sentido. Y indiscutiblemente, pues, la cuestión de la familia, ¿no? Siguiente, por favor. La anterior, por favor. Ok. Sabemos que el diagnóstico por el trastorno por déficit de atención es clínico, ¿sí? Al decir que es clínico, yo siempre les digo, el diagnóstico no lo damos nosotros, nos lo dan los papás. Si el papá omite información, es responsabilidad del papá, no es responsabilidad. Nosotros indagamos y dentro de nuestro interrogatorio buscamos ciertas estrategias para obtener esa información.
Pero los que estamos vinculados con el área de la salud nos hemos dado cuenta que muchas veces a los papás este estigma les genera mucho conflicto, y más porque al papá o la mamá ya le generó una disfunción o tuvo una cierta disfunción que al paso del tiempo pues le ha sido difícil el poderla sobrellevar, ¿no? Sin embargo, al punto que yo quiero llegar es que nos basamos en toda la información que nos da el cuidador. Y no se les olvide que esta información debe estar basada en dos ambientes biopsicosociales. ¿Qué quiere decir? Escuela y casa. No me puedo quedar únicamente con la información que me provee el familiar, ¿sale? Me tengo que quedar con la información que también me da la maestra. Entonces, muchas veces ya llegan los pacientes con la referencia del área educativa. Oigan, mire, el paciente cuenta con esto, ya lo vio la psicóloga le hizo tal test y aparentemente tiene datos muy sugestivos del trastorno. Y ya cuando llegan con nosotros, pues ya llegan con la información y pues de alguna manera establecemos el diagnóstico. Discutiblemente también nos apoyamos en diferentes baterías o test relacionados con ello. Ahorita vamos a hablar muy básicamente de algunos de ellos. Nos basamos principalmente en el manual de diagnóstico, el DSM-5, que tiene que ver con las características propias de este tipo de trastornos. Hay algunos, en ellos se ven todos los criterios del trastorno por déficit de atención y se establecen los diferentes subtipos. Hay algunas baterías neuropsicológicas, el CONEX, ahorita tiene mucho auge el SNAP-4, que es muy simplificado, es práctico, los pacientes lo llenan en 5 minutos. A veces que ya uno llega y dice, ya sé qué tiene, pero necesito que el papá se genere una conciencia, porque si no, no avanzamos, ¿no? Y hoy en día pues ya también tenemos ciertas pruebas virtuales, estandarizadas, muy sistematizadas, que también nos permiten a nosotros ver ciertos puntos en este sentido, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos los criterios del Manual Diagnóstico Epidemiológico de Enfermedades Mentales, que viene siendo el DSM-5, donde se estructuran ahí las diferentes características clínicas para inatención, para hiperactividad y para impulsividad. No nos olvidemos que debe cumplir 6 para inatención, considerándolo como inatención, y 6 para trastorno por hiperactividad e impulsividad de igual manera. Y el mixto pues debe de haber combinación de los mismos, pero sí debe de tener una afectación muy importante o significativa en su calidad de vida, ¿no? Siguiente. Este es el SNAP. Aquí es un test muy práctico donde nos dice, de acuerdo a la frecuencia, qué tan recurrentes son los diferentes síntomas o las diferentes conductas que se llegan a presentar, basado también en el DSM-5, pero de una manera muy simplificada, ¿no? Entonces nos ayuda a determinarlo, y como les comento, en 5 minutos, ¿verdad? Bajo este contexto. Siguiente. Y ahora lo que estamos, bueno, al menos su servidor maneja en el consultorio, es el Aulan Explora, que es un test que nos permite a nosotros evaluar 5 características de este trastorno. Uno viene siendo las omisiones, que tienen que ver con la cuestión de la inatención; las comisiones, que tienen que ver con la cuestión de la impulsividad; la velocidad de respuesta o tiempo de respuesta de los aciertos; y también nos habla sobre la hiperactividad. A mí en lo particular ha sido un test que me ha ayudado ahí se volteó. Pero es un test en donde se involucra al paciente en un aula virtual, en donde se dan diferentes estímulos distractores, tanto visuales como auditivos. Evalúa también el tiempo de respuesta, puesto que tiene un clic que se debe de oprimir en el momento que se da la información. Y aparte también nos evalúa la cuestión de la hiperactividad, en donde nos dice qué tantas veces está volteando. De hecho, hay niños que están haciendo el test y, como ustedes se pueden dar cuenta, hay niños a su alrededor. Entonces decía uno, es que no me molestes, y volteaba y lo veía, ¿no? Y pues en el test, pues el niño virtualmente pues está viendo el pizarrón, ¿no? Y luego pasa el maestro por un costado, le da la vuelta y se regresa. Y hay niños que desde que está el maestro lo empieza a ver. ¿Qué pasó, maestro? Y voltean y otra vez lo siguen, ¿no? O ya levantó la mano, o se le cayó el lápiz al niño de al lado, entonces ellos tratan de levantarlo. Entonces, inconscientemente, una de las características de este test es que los involucran en el aula, que es donde a veces tenemos el sesgo, porque los papás pues no tienen la información, y esto nos permite evaluarlos, ¿no? Siguiente. El trastorno por déficit de atención, su medicación es una droga. No nos olvidemos que es un problema neurobioquímico, y como tal pues requiere de apoyo farmacológico. No en todos los niños. Sabemos que, de acuerdo al consenso latinoamericano, los niños menores o los preescolares, el primer tratamiento que se tiene que dar es terapia conductivo-conductual. Ya lo sabemos. Y si definitivamente genera un cierto problema su calidad de vida, ya evaluaremos si le damos tratamiento psicoestimulante o no psicoestimulante. Sabemos que los escolares también tienen relativamente esta característica. Dentro de los medicamentos que nosotros utilizamos
La finalidad es hacer que estos neurotransmisores funcionen, ya sea que lleguen al lugar que tienen que llegar y que cuando lleguen se mantengan, que no se degraden de manera importante, para que esa forma nos permita el tener una adecuada condición bajo este contexto. Sabemos que hay psicoestimulantes y no psicoestimulantes, que el tratamiento debe ser completamente individualizado, no se puede estandarizar, yo no le puedo dar a A, a B, a C lo mismo, depende de las características y de acuerdo a la evaluación que nosotros hemos tomado. No genera dependencia. Yo siempre les digo que el número de receptores que tiene el organismo con respecto a estos tratamientos, en especial a los psicoestimulantes, que son los que nos generan un poquito de miedo, porque sí, indiscutiblemente son derivados de las anfetaminas, pero se eliminan unos radicales que son los que hacen que ya no haya esa dependencia. Yo siempre le digo, si tu niño tiene 4 receptores en su cerebrito, 4 va a tener hoy, 4 va a tener mañana y 4 va a tener en 20 años. Entonces, eso no se modifican. En cambio, los receptores nicotínicos de alguien que fuma, ¿sí? Hoy fuma un cigarro, incrementa el número de receptores al doble. Entonces, para poder tener la misma respuesta, tiene que incrementar el número de cigarros. Igual el café, ¿sí? Por poner un ejemplo, yo les voy a decir que antes yo me tomaba una cucharita cafetera o diluía una cucharita cafetera y me daba ansiedad. Entonces ya me he dado cuenta que he tenido que ir incrementándolo. Yo no tomaba café porque me daba ansiedad. Entonces, pero bueno, pues uno tiene que tener una adicción, ¿no? Entonces, pues uno empezó, entonces va en relación a ello. Entonces, ¿qué va sucediendo? Vas teniendo una tolerancia, ¿no? Vas teniendo una tolerancia y esto se debe a que de alguna manera se va incrementando el número de receptores y requieres de mayor cantidad. Esto no sucede con los medicamentos psicoestimulantes, ¿sí? Permítame tantito, ya sé que quieres que me vaya desde hace rato, pero tranquilo, amigo, tranquilo. Todo medicamento tiene efectos secundarios, todo medicamento. Y no solamente todo medicamento, toda condición en exceso tiene efectos secundarios. Todo. ¿A qué quiero yo llegar con esto? Si ustedes toman mucha agua, ¿qué sucede? Van a cada rato hacer pipí, pipí, pipí. Pues aunque no lo crean, se eliminan sales. Eso cambia el pH a nivel sanguíneo, ¿sí? Eso cambia presiones, ¿sí? Eso cambia la función ventricular, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no, quitemos el estigma del fármaco. A quien le ha ido mal con el fármaco es porque no ha ido con la persona correcta. Y no me quiero referir correcta a que tenga que venir conmigo, o con A, o con B, o con C. No, con el especialista. Muchas de las veces, y yo se lo digo, yo soy el presidente del Colegio de Pediatras, la verdad es que los pacientes que a mí me llegan referidos por un pediatra es porque, o una de dos, o no quieren broncas, porque no quieren, o dos, porque ya le metieron mano y no supieron cómo hacerlo. Siéndoles francos y honestos. Entonces, ¿qué quiero yo transmitirles? Que quien ha tenido mala experiencia con los fármacos es porque no sabe manejar estos fármacos. Para eso hay gente especializada, los neurólogos pediatras y los psiquiatras. Incluso ni los psiquiatras, porque una de las características que tiene el psiquiatra, y no voy a ahondar más, es que muchas de las veces lo que quiere es disminuir los síntomas y no se fija en la calidad de vida del individuo. Entonces dices, no, pues es un ejemplo por hablar, es que está todo dormido, sí, pero ya no golpea. Pero imagínense todo el día dormido un niño. Por poner un ejemplo, digo, estoy exagerando probablemente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todos los efectos secundarios de los fármacos llega un momento en que el organismo los tolera. Hay unos que tienen ciertas ventajas comparativamente con otros, ¿sí? Hay unos que tienen más efecto a nivel de la anorexia, es decir, que disminuyen el apetito. Y pues claro, si es un niño obeso, pues le cayó todo dar. Pero si es un niño que tiene dificultades en la adquisición de peso, pues no le cayó tan a todo dar. Pero hay otras estrategias, ¿no? Mucha gente dice, no, doctor, es que el medicamento me lo deprime. No es cierto. Tu niño ya se deprimía. Lo que pasa es que, ¿qué hace? Potencializa la depresión. Yo les pongo un número. Si él normalmente era del 1 al 2, pues el medicamento te lo sube del 4 al 6. Pero ya traía un componente, ¿no? O si utilizamos algún otro para alguna otra comorbilidad, ansiedad y depresión. Todos los ansiolíticos antidepresivos tienen repercusiones a nivel cardíaco. No hay uno que no. Pero a quien le generó repercusión cardíaca, aguas. Él trae algo, que lo busque el cardiólogo, porque trae algo. No es que el medicamento por sí solo tenga esa potencialidad tan severa. Y conforme va pasando el tiempo, el organismo lo va tolerando. Y la verdad es muy bonito, tanto en la consulta pública como privada, el darte cuenta cómo le cambias la vida al paciente. Y no solamente el paciente, también tengo que ver al cuidador, porque la mamá ya está, hasta la madre, y el papá ya no sabe ni qué hacer.
Y sabemos perfectamente que este tipo de condiciones generan disfuncionalidad familiar y son causa muy frecuente de divorcio, ¿lo sabía? Papá disfuncional y niño también disfuncional, ¿qué sucede? La mamá pues los amará mucho, pero llega un momento en que toda la carga ya no es factible. Entonces esta parte es muy importante. No se les olvide que nosotros como médicos, cuando determinamos dar este tipo de tratamientos, buscamos lo que se llama riesgo-beneficio. Indiscutiblemente hay riesgos en todos los medicamentos. Unos van más individualizados, no solamente en el medicamento, sino también en el individuo como tal. Hay niños que tú dices, ay caramba, pues está tomando lo de un adulto y anda como si nada, y creo que hasta le falta el doble, y ahí anda el chamaco. Y hay niños hay niños que tienen dosis de adultos y la verdad es que no les genera conflicto. Y ya hay adolescentes que tienen dosis de preescolares y dices, caramba, ¿cómo puede ser que con poquito? ¿Qué quiere decir? Cada cerebrito requiere de diferentes condiciones. Y no solamente desde el punto de vista farmacológico, sino de todos los puntos de vista educacional, educativo y educacional, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces va en relación a ello. Entonces, no le tengamos miedo a los fármacos. La verdad es que yo les digo, niño que se va de mi consultorio que no quiere fármacos, niño que si no regresa conmigo, va con otro doctor, pero le va a dar el fármaco. Entonces, y no se les olvide otro detalle, no es para toda la vida. Es en lo que le ayudamos a los niños a estructurarse de la mejor manera para que el día de mañana ellos con sus propias herramientas sepan tomar las mejores decisiones. Yo en mi consultorio, lo más que he llegado a dar de tratamiento son 2 años. Y al que tengo de 3 años es porque el papá y la mamá son caóticos. Y le quitan, le ponen, le quitan, ya fueron con A, ya fueron con B, ya fueron con C. Y a veces les digo, es que el niño no necesita tratamiento. Que necesitan son ustedes, papás, y no regresan, y yo por mí a todo dar, porque no me meto en bronca, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que realmente el tratamiento no va encaminado a toda la vida, que eso también es un estigma que se genera mucho. No es cierto. 1 año, 2 años trabajando en equipo, que es una parte muy importante. Aquí no tiene mayor valor ni menor valor nadie, aquí todos somos importantes. Es importante asumir la responsabilidad que nos compete cada uno de nosotros, y eso va a hacer que indiscutiblemente a todos los que tenemos este tipo de trastornos nos vaya en la medida de lo posible lo mejor, ¿sale?